Amén, hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús para todos ustedes. Mi nombre es David, primera vez que estoy entre ustedes, con mucho temor y temblor, hermanos. Y sabiendo, hermanos, que en ustedes está el Señor y que cada uno de ustedes es parte del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y damos gracias al Señor por estar juntos, hermanos. Para mí es un honor, hermanos, un privilegio el poder haber viajado junto a mis otros hermanos de Chile, de distintas localidades y estar entre ustedes, hermanos. Muy gozoso, hermano, de poder conocer la iglesia en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en los países que están representados por ustedes, hermanos. Y demos comienzo a la palabra, hermanos. Le doy gracias al Señor por el compartir anterior, porque justamente, hermanos, orando al Señor con mucha desesperación, le pedí al Señor que me diera una palabra en el Espíritu, hermanos, para poder seguir una línea, hermanos, que no sea algo que esté separado de lo que el Señor quiera expresar. Y glorioso es el Señor que por medio de nuestro hermano Elías hubo una confirmación y vamos a proseguir en lo que el Señor estuvo hablándonos. Y para eso, hermanos, quisiera que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 3, del verso 5 en adelante. Mientras lo buscan, comentamos acerca de lo que se percibió en el compartir anterior. El hermano y el Espíritu nos hablaba por medio de nuestro hermano acerca de la comunión en el Espíritu con el Padre en su Hijo. Por medio de la obra de Cristo hemos alcanzado comunión, hermanos. Con nuestras fuerzas es imposible haber llegado a realizar algo agradable al Padre. Aún, hermanos, nuestra propia vida es desagradable al Padre si no es en Cristo. Por ahí escribe uno de los profetas: como una llaga podrida es el hombre, desde la mollera hasta la planta de los pies. Por mucho tiempo yo entendía que nosotros estábamos manchados de pecado y que el Señor nos tenía que ir limpiando. Pero no, hermanos, nosotros mismos somos una mancha delante del Padre, que sin la vida de Cristo, sin la resurrección de Él, es imposible para el hombre presentarse delante del tribunal, delante de Dios. Todo hombre, hermanos, es una mancha si no está Cristo intercediendo, poniendo su obra en y por nosotros, hermanos. Por eso es valioso el testimonio de la cruz, hermanos, porque nos da el acceso para entrar delante del Padre y poder presentar y decir: oh Señor Jesús, nada somos y nada seremos sin ti. Dependencia absoluta de Dios, hermanos. Y es glorioso porque si dependiera de nosotros en alguna mínima instancia, en algún mínimo porcentaje, que agradáramos al Padre, hermanos, aún en ese mínimo porcentaje, caeríamos y seríamos cortados. Gracias, Señor Jesús, porque de Él, hermanos, es la salvación. Entonces, verso 5, hermanos. Leemos: en tu nombre, Señor Jesús. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya, hermanos. Con respecto al compartir anterior, hermanos, el hermano y su espíritu, el Espíritu del Señor, nos enseñaba acerca de que primeramente el Señor estaba hablando de Jesucristo con el Padre en la eternidad. Y al Señor le plació hacerse hombre, cuerpo, y habitar entre los hombres. Y como dice la carta en Primera de Juan, como leía nuestro hermano, habitó entre nosotros y le vimos, le escucharon los apóstoles, le palparon y vimos su gloria. Y luego, al avanzar en la historia de la iglesia y los apóstoles, yendo el Señor Jesús a la gloria, comenzaron a trabajar en edificar la casa de Dios. Pero primeramente el apóstol en este capítulo 3, comenzando a hablar acerca de las divisiones que habían en el pueblo del Señor, algunos diciendo que se identificaban o eran de hombres, Pablo comienza a detener ese pensamiento o esa manifestación de lo que allí se estaba dando. Porque el hermano nos compartía que Dios se hizo hombre, hermanos. Primeramente en el Antiguo Testamento, por figura, vemos que Dios habla a los hombres desde un monte. ¿Recuerdan el monte? Es Sinaí, el cual era un monte terrible, hermanos. Terrible para cualquier hombre intentar acercarse a Dios. Y el pueblo dijo, no queremos nosotros exponernos ni ir, sino que ve tú, Moisés, y todo lo que tú digas, haremos. Lo que Dios diga y tú nos traigas, haremos. Luego el Señor baja del monte a un tabernáculo para habitar entre el pueblo. Se tabernaculizó. Y Moisés, fiel en toda la casa de Dios, genera, construye, edifica un tabernáculo para que Dios pueda habitar. Pero ¿qué hizo el hombre en el contexto? Vio que Dios antes estaba en los cielos, bajó al monte y del monte al tabernáculo. Pero comenzaron los hombres a usar a Dios para solamente obtener ganancia o recompensa por seguir instrucciones de Dios. Hermanos, Dios no le ha placido solamente que nosotros nos reunamos, que seamos un tabernáculo para que nosotros sentirnos bien con Dios. Lejos esté de la iglesia ser el tabernáculo de Dios para ella misma. Lo que Dios anhelaba, hermanos, era que el hombre tuviera una comunión íntima con Dios. Por eso se tabernaculiza, por eso comienza a bajar paulatinamente desde el cielo al monte, del monte al tabernáculo. Y luego el Señor Jesús comienza a decir, ya no habitaré más en templo hechos por manos de hombres, sino que habitaré en vuestros corazones. O sea, el Señor no solamente quería estar entre el pueblo, sino que la comunión que Él quería era íntima, dentro del hombre. Pero ¿qué hizo el hombre? Solamente ocupaba a Dios
como un instrumento con el cual él poder vivir gratamente. Y comenzaba este círculo vicioso terrible, hermanos. El hombre pecaba, iba al tabernáculo, presentaba el cordero, era perdonado, luego volvía, traía, pecaba, iba al tabernáculo, presentaba ofrenda, y así una vida de pecado y perdón, la cual Dios aborrece, hermanos. Una vida sin comunión. Sin comunión, hermanos. Dios no quería que el hombre simplemente se presentara delante del tabernáculo para que le presentaran expiación por sus pecados. Él anhela, hermanos, que la iglesia misma le contenga para que pase tiempo con Dios en una comunión íntima, en un deleite continuo, hermanos. No solamente ocupar a Dios para que yo vaya delante de Él, me presento, oh Señor, perdóname, pero vuelvo a mi vida normal. No, hermanos, Dios quiere una comunión íntima con sus hijos, comunión íntima como la de un padre a un hijo, como la de una esposa a un esposo. Por eso tantas figuras preciosas a lo largo de la Escritura, hermanos. Dios anhela, hermanos, que sus hijos tengan comunión en su interior. Es gloriosa la comunión de la iglesia entre los hermanos, pero más glorioso es, hermanos, la comunión íntima en el Espíritu, sin apariencia, sin hipocresía, hermanos, sin divisiones. Porque, oh hermanos, a pesar de que el pacto ya estaba envejecido, el antiguo pacto, y el Señor establece el nuevo, el hombre, por esta escritura que aquí aparece, hermanos, comienza a reflejar nuevamente que el hombre ya no se identifica con Dios, sino que comienza a colocar hombres delante de él para decir, yo soy de Pablo. A mí me agrada el hermano Pablo porque comparte de tal manera, porque me llena cuando él habla o porque él se expresa de tal forma. Y otros decían, yo me identifico o soy de, pertenezco a Apolos, el cual también era un hermano poderoso en palabra, da testimonio a la Escritura acerca de él. Y algunos, yo soy de Cristo, pero sin considerar, hermanos, la unidad. Sin considerar, hermanos, que todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, todo es vuestro. Y Pablo tiene que volver atrás y decir, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y por qué el hermano pasa de la labranza de Dios? Si se fijaron en el verso 9. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y luego edificio. No solamente estamos siendo formados por Dios, sino que hay un propósito mayor, que Él habite y se complazca en esa habitación. Acompáñenme un momento, hermanos, a Lucas capítulo 22. Porque queremos examinar, hermanos, en esta mañana tarde, el sentir de Dios con respecto a la comunión. Nuestro hermano nos hablaba en la introducción acerca de la necesidad de que Dios comience a permear nuestra alma para que este repositorio de Dios en nuestro interior pueda habitar Él en nosotros. Vamos a leer desde verso 7 en adelante, hermanos. Capítulo 3, 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, subrayemos, ya dispuesto, allí, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él ¿No parece un poco extraño lo que aquí acontece? Que ya no les llama discípulos, sino que comienza a llamarles apóstoles. Y fíjense lo siguiente, hermanos amados. Y él les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En otras traducciones dice, intensamente anhelado comer esta Pascua con vosotros. ¿Y por qué el Señor Jesús hace esta exclamación, hermanos? Anhelo ardientemente dentro de mí comer la Pascua. Porque Pablo nos da testimonio que comer el pan, hermanos, el Cordero de Dios, iba a generar que el hombre iba a recuperar la comunión con Dios. Jesucristo, sacrificado, recupera el lazo perdido de los hombres. Oh hermanos amados, Jesucristo anhela la comunión con su iglesia. Mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. El Padre, antes de la fundación del mundo, estaba ya dispuesto para tener comunión con un pueblo. Y por allí habla la Escritura en Santiago 4, verso 6, que el Espíritu nos anhela celosamente. Ahora la pregunta que cae, ¿cierto? Sabiendo que el Padre anhela a la iglesia, sabiendo que el Hijo anhela a la iglesia, sabiendo que el Espíritu, hermanos, anhela a la iglesia, ¿anhelamos nosotros a Dios? ¿Lo anhelamos en nuestro interior? Lo anhelamos con ardor y fervor, hermanos, en que Él puede permear nuestra alma, tocar nuestro corazón y tener testimonio en nuestro espíritu. Oh, hermanos, seamos templos anhelantes del habitante que nos mora, porque Él anhela, hermanos, un templo, no solamente que te sientas mal cuando pecas, sino que vivas anhelando, no solamente cuando pecamos y sentimos que Dios ya no está, que ya no nos habla, que tal vez estamos lejos. Hermanos, Dios te habita y Él quiere comunión con su casa, con su iglesia. Él quiere no solamente oraciones de perdón, sino también oraciones de gracia, oraciones en las cuales podamos regocijarnos junto con Él, sin la necesidad de emociones pasajeras, sino por la fe, hermanos, de que Él te habita, hermanos. Tocante al verbo de vida, el verbo, hermanos, en nuestro interior es manifiesto y Él quiere una expresión en nosotros. Y que, como se decía al principio, una dependencia de Él, de su Espíritu. Él quiere tomar, hermanos, la vida de cada uno de nosotros y en conjunto, hermanos, y mostrarse, resplandecer en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Muchas veces lo anhelamos, pero otras lo despreciamos. Y damos testimonio con nuestras obras del fruto que damos, del agua que sale de las fuentes, como se compartía, que muchas veces es amarga y otras dulce, pero también amarga. Como dice Cantar de los Cantares, para ti, oh Señor, he preparado frutas dulces y añejas. Limpiemos nuestra casa, hermanos. Limpiemos nuestro templo. Sobreedifiquemos en Cristo, hermanos,
No es solamente lo que escuchamos en el compartir, otro edifica encima, ni cuando nos convertimos. El fundamento es Cristo, sí, lo sabemos, está en nuestra mente. Sabemos que debemos amar a Dios, sabemos que debemos ser motivados por Dios, pero muchas veces, hermanos, nos encontramos aborreciendo a Dios y amando el mundo, porque no hemos dejado que su agua nos inunde completamente. Muchas veces dejamos que el agua que sale del trono de Dios simplemente toque nuestros pies. Y otros tal vez las rodillas. Y también otros que se han dejado sumergir y perder el control y la voluntad en Cristo. Y que Él, hermano, sea la plenitud de la cual se compartía, de la cual podemos nosotros tomar cada día. Así como el pueblo de Israel salía al desierto a buscar su alimento. Y hermanos, si no salían, morían. Qué dependencia, hermanos, el Señor nos muestra cuando debemos salir a buscar el maná cada día, hermanos. No es solamente ir a buscar maná cuando los hermanos comparten, cuando los hermanos sirven, sino cada día y cada uno según el comer, según la necesidad que tú tengas, sal y busca a Cristo, hermanos, porque Él es la vida. ¿A dónde iremos, hermanos, si Él tiene palabras de vida eterna? Para ti, hermano, porque Él te habita. Necesitamos, hermanos, entender muchas cosas más acerca de no solamente la comunión que tenemos, que es gloriosa, pero es más gloriosa cuando esa comunión comienza antes, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestra meditación, cuando hemos sido, hermanos, suplidos por Dios en nuestro corazón, y luego, hermanos, podemos saltar para vida eterna, para suplir las necesidades entre nosotros, juntamente edificándonos. Pero que no haya en nuestro corazón solamente identificarnos con hombres. Porque muchas veces, hermanos, preferimos escuchar la voz de un hermano y no la voz del Espíritu. Nos hemos muchas veces enfrascado en que nos predique cierto hermano, porque nos gusta como es, tiene un sabor que lo da el Señor. Pero nos engañamos, hermanos, porque preferimos solamente ser alimentados por hermanos, pero no salir a buscar por el anhelo, hermanos. ¿Qué te ha motivado, hermanos, a venir a este retiro, campamento? ¿Has salido en busca de tu Cristo, de tu Señor, de tu amado, de tu esposo, de tu novio? ¿Has salido en busca de Él o has venido porque predica el hermano? ¿Buscamos, hermanos, en la predicación de cualquiera que sea, hermanos, a Cristo? ¿O solamente abrimos nuestros oídos cuando ciertos hermanos nos hablan? Porque muchas veces, amados hermanos, nuestro corazón se cierra al Señor sin saber que habla por medio aún de las comuniones, en las habitaciones, en los compartir de la mesa. Que no pongamos dureza a nuestro corazón, hermanos. Que podamos ver a Cristo en cada comunión, en cada palabra compartida, hermanos. En cada alabanza, tocar al Señor, hermanos. Yo anhelo, hermanos, que en cada alabanza podamos tocar al Señor, hermanos. Y que Él se revele un poco más, que su luz fluya más, hermanos. Que podamos cantar más, porque nos vamos enamorando cada día más de aquel que ama nuestra alma, hermanos, de aquel que fue rasgado, aquel que fue partido, aquel que fue vertido, hermanos, por causa de que Él quería la comunión con los hombres. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Oh Señor Jesús, lejos esté de nosotros ser de esos que eran suyos, pero no le reciben. Porque muchas veces pensamos, no, eso es el pueblo de Israel, nosotros le recibimos. No, hermanos, esa palabra también está escrita para nosotros. A los suyos vino y los suyos no le reciben. Hermanos, recibamos a Cristo cada día, como el primer día, hermanos. Como el primer día cuando estábamos completamente destituidos de su gloria, de su amor,
de su benevolencia, y Él se acercó, hermanos, y nos miró con misericordia, y nos amó, y pudimos percibir su amor. Hermanos, en cada alabanza podemos percibir sus caricias, solamente que muchas veces cerramos nuestros oídos porque esperamos sentirlo por medio del órgano de nuestra alma. Pero Dios, hermanos, es percibido por la hipóstasis, por la fe, por la sustancia, hermanos, de traer las cosas que muchas veces no las vemos, pero están. Echar mano, esfuérzate en la gracia, echa mano de la gracia y tómala y viértela sobre ti, creyendo, hermanos, en esperanza contra esperanza, aunque la adversidad diga otra cosa, aunque tu vida, hermanos, manifiesta otra cosa, Cristo nos habita, hermanos, porque hemos creído y es suficiente para estar, hermanos, en una comunión constante en su espíritu, hermanos. Ninguno de nosotros, por nuestras ansiedades, por nuestras emociones, por nuestras ganas, vamos a poder percibir al Señor. No, hermanos, es por la fe. Echa mano de la fe, hermanos. Él te habita, tú eres su templo. Él lo está preparando, lo está labrando, lo está edificando. Pero Él ya está en nosotros, está aquí sentado con nosotros. Y podemos percibir su presencia muchas veces, esos toques que calan nuestro corazón. Pero aun cuando no hay nada, su palabra dice que Él está. Porque Él lo dijo, es suficiente, hermanos, para creer y para echar mano. Aunque las circunstancias digan lo diferente, Él está. Él está, hermanos. Él está con nosotros. Su presencia no continuamente está. ¿Y por qué muchas veces esperamos la emoción por causa de la música? Por causa de ver un testimonio de holocausto, tal vez. Que lloramos, Señor Jesús, tu pueblo, Señor Jesús, tus hijos que son maltratados. Y como que utilizamos la emoción para que podamos sentir a Dios. No, hermanos, no nos identifiquemos con lo del hombre. Que la fe sea por la cual podamos percibir al Señor. Porque Él te habita, hermanos. Tú eres su templo. Tú eres su templo, hermanos. Y Él te habita y te habitará hasta que podamos manifestar lo que somos cuando Él venga. Acompáñenme, hermanos, para ver esto en el Antiguo Testamento. Si me pueden acompañar con sus Biblias en capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Allí sucedió algo maravilloso, hermanos. Salomón había seguido los pasos de su padre, David, el cual tenía en su corazón edificar un templo. Pero el Señor no le permite edificar el templo a David, sino que le dice que tu hijo me edificará casa. Y en el capítulo 6 hay un título que colocó la Sociedad Bíblica que habla acerca de lo que aquí sucede, que se llama Dedicación del Templo. Y leíamos que estos templos ya no son simplemente la habitación de los muros antiguos que construyeron los judíos, sino que ahora somos cada uno de nosotros. O sea, el templo, o sea usted, o sea yo, hermanos, debemos una dedicación por el propósito por el cual usted está siendo edificado. Usted no viene a este retiro campamento para simplemente tener conocimiento de algo, sino que Dios quiere una dedicación de lo que allí sucede dentro de nosotros. Muchas veces simplemente recibimos información y la olvidamos por las cosas de la tierra, por los trabajos, etc. Hermanos, la edificación, el compartir de los hermanos, las palabras compartidas son para una dedicación, para que el templo entre en función. Y no solamente seamos como hombres que tienen nombre de que viven. Señor nos ayude, hermanos, pero están muertos.
Vamos a leer desde el verso 12, porque al principio hay una explicación acerca y una oración de Salomón trayendo a memoria las promesas de Dios para con respecto a su padre David. Y dice, verso 12, se puso luego Salomón delante del altar de Yahvé en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Un aspecto primario, hermanos, con respecto a la dedicación de nuestras vidas como templos de Dios, que no solamente caminamos delante de los hombres, ni delante de los hermanos, ni delante de las familias, sino que caminamos delante de Dios, de todo corazón. Hermanos, eso es suficiente para temblar. Cuando hemos dicho Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Rey de Reyes, tenemos que examinar hacia adentro, de camino delante del Señor, de todo corazón. Compartíamos en estos días con unos hermanos y yo les daba este ejemplo que el Señor nos exhortó en en Peñaflor. Hay una alabanza que los hermanos se van a acordar cuando di este ejemplo, que dice que Dios es todo para mí. No sé si la recuerdan. Hoy yo puedo decir, amén, ha sido bueno y grande en misericordia, recordando las promesas del Señor. Él vino a mi vida y mora en mi corazón. Hoy yo puedo decir que Él es todo para mí. Uy, el templo, hermanos. Dedicación. Y veníamos un día en el vehículo, a todo pulmón, ¿cierto? Cantando la alabanza. Y en un minuto, hermanos, yo digo, hoy yo puedo decir que Él es todo para mí. Y el Señor dice, ¿y tu esposa puede decir que Dios es todo para ti? ¿Y tus hijos pueden decir que Dios es todo para ti? ¿Y tu jefe? ¿Pueden decir eso? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Pueden decir que el templo está dedicado a funcionar para que Dios tenga expresión y hable, se expresa, función? Avancemos, hermanos. ¿Qué has guardado? Verso 15, hermanos. ¿Que has guardado a tu siervo David, mi padre? Lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca, con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Yahvé Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden sus caminos, guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Yahvé, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado?
Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Yahvé Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. ¿No le parece extraño, hermanos, que comienza a hablar del perdón, pero anteriormente no hay síntomas del contexto de que el pueblo haya estado mal, sino que ya parte de la función del templo de Dios es que se haga continua rogativa por causa de nuestra fragilidad, hermanos? El Señor ya había establecido perdón por gracia para los hombres por medio de la oración. Glorioso, hermanos, que podamos acercarnos a Dios cada día pidiendo perdón por nuestros pecados, sabiendo que ninguno de nosotros, hermanos, es suficiente. Es suficiente, hermanos. De ninguna manera, en ninguna forma. Como leíamos en Corintios capítulo 3, ¿qué es el que planta? ¿Qué es el que riega? Ninguna cosa. Nada, porque el crecimiento lo da Dios. El hombre no es nada, hermanos. Dios es suficiente. Verso 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa. Hermanos, toda comunión es en nuestro interior. Ya no necesitamos ir a un lugar para sentir el perdón de Dios, porque Él te habita. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y como han compartido muchos hermanos, esto no es simplemente el día en el cual nosotros recibimos a Cristo, sino que esto es el continuo fluir, hermanos, de su Espíritu en nosotros. Que continuamente proclamamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, pero también continuamente creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, hermanos. Porque sin la resurrección no hay perdón de pecados y muchas veces estamos afanados pensando que Dios está lejos de nosotros. Él nos habita, hermanos, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y podemos levantar oración. Y Él promete, hermanos, que oirá desde los cielos y actuará. Que no simplemente nos mirará desde lejos, sino que Él se acerca, hermanos, y nos recoge una vez más. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez, hermanos. Y ya no necesitamos viajar. Oh Señor, nosotros sabemos que debemos adorar en este monte. Y ustedes dicen que deben adorar en este otro monte. Y el Señor les dice, llegará el día, parafraseando, que los adoradores adorarán ¿dónde? Aleluya, hermanos. En espíritu y en verdad. En nuestro interior, porque ya no debemos, hermanos, practicar una vida lejos de Dios o como que estuviéramos atendiendo a las cosas de Dios
1 o 2 días a la semana, podemos ir continuamente a pedir, hermanos, socorro y auxilio, provisión. Y aunque fuéramos derrotados, si se convirtieren y volvieren, Él escuchará y actuará, hermanos. 25. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra vida es como desierto por haber pecado, por la vergüenza, por llevar sobre nuestra frente muchas veces prevaricación contra Yahvé? Y sentimos que no hay nada, que ya no hay lluvia, que ya no hay fluir. Pero hermanos, leamos más. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos, y perdonarás al pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Sí, hermanos, el Señor será como la lluvia que hace nacer nuevos pastos, nuevos frutos, nuevos árboles. Y aunque fuéramos cortados como varas secas, hermanos, si Él está, hermanos, las frutas y el verdor aparece, hermanos, porque no depende de la condición del hombre, hermanos, sino es la vida de Cristo que habita al hombre, que hace renacer nuevamente lluvia y verdor a sus hijos. No es simplemente, hermanos, venir y pedir perdón y volver a tu vida, hermanos. Es mantenernos en la comunión, en la intimidad con Dios. Que Él traspase nuestra alma cada día, hermanos. Y aunque fuésemos quebrados muchas veces, Él volverá, hermanos, y tocará el lugar y sanará. Porque Él escucha la oración de sus hijos. Pero muchas veces hemos dejado de orar por causa de la vergüenza, por causa de pensar que Dios ya no nos ama tanto. Y dice más, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, gloria al Señor, hermanos, porque Él oirá. Hermanos, Él está continuamente oyéndonos, continuamente esperando, hermanos, la comunión con sus hijos. Continuamente, hermanos, esperando el clamor de su casa. ¿Recuerdan cuando el Señor entra al templo y qué hay allí? Cambistas, hombres comerciando, tratando de obtener ganancia. Y eso, hermanos, muchas veces podría representar, sabemos que no lo podemos decir todo en un pasaje, pero que en aspectos podría representar el buscar a Dios por una ganancia para mí mismo. Oh, hermanos, que estuvo bonita la reunión cuando cantaron esa alabanza que a mí me agrada. Hermanos, podemos estar cambiando la fe por la emoción. ¿Y qué hace el Señor? Toma un lazo y gracias, Señor, por ese lazo. Porque no es por emoción, hermanos, por lo que nosotros hoy nos hemos reunido. Es que, hermano, no veo hace tanto tiempo a mis hermanos. Sí, hermano, nos amamos. Pero la motivación de la iglesia para reunirse en torno a Cristo es su Hijo, hermanos.
Es el Padre con el Hijo, anhelantes, amantes de su amada. Y nos hacen percibir que nos anhelan por medio de su Espíritu. Hemos percibido muchas veces que Él anhela, hermanos, cuando nos despierta en la noche el Señor. Y anhela esa oración, hermanos. Pero muchas veces decimos, no, Señor, no golpees la puerta de mi corazón porque estoy durmiendo. Muchas veces, hermanos, Él busca de noche y de día. Muchas veces en el trabajo. Y viene un verso, hermanos. Y el Señor nos comienza a hablar. Pero como estamos en el trabajo, Señor, ¿qué hago? Está mi jefe mirando. Hermanos, Él nos anhela. Y no solamente nos anhela, hermanos, Él nos busca. Continuamente está llamando a nuestro corazón y golpeando. Pero muchas veces cuando llegamos a casa y está el tiempo suficiente para entrar en la comunión con el Señor, preferimos encender una televisión o leer un periódico o hacer cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Y Él insiste, hermano, y nos anhela aún más, y más y más, y más y más, porque Él anhela la comunión con su casa, hermanos. Y la ha anhelado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto más ahora que Él habita en nuestros corazones? Avancemos, hermanos. 30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres, y también al extranjero, que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa, y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Desde ya el Señor comenzaba a hablar acerca de que Él tenía otro pueblo, que le era necesario alcanzar, hermanos. El Señor ya también hablaba acerca del pueblo gentil y que también le anhela, que también anhela, hermanos, hijos extranjeros, como aquí, ¿cierto, hermanos? Los extranjeros. Gracias, Señor, porque hay cabida para nosotros también en su casa. Y que Él también habita el corazón de hombres inmundos como nosotros, hermanos. Y que a pesar, hermanos, que caemos continuamente, Él habita, hermanos. Y no se avergüenza de llamarnos hijos. Pero muchas veces yo me he avergonzado de llamarle Padre. Avancemos un poco, hermanos. 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos, por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. O sea, todas las cosas que podamos tener en contra, hermanos, el Señor también nos llama a orar, a tener comunión, a no ir en nuestro nombre ni en nuestra fuerza, sino ir escondidos en Él. Y Él apoyará la causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad,
donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que ha edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos. Una vez más, hermanos. Hermanos, cuánta misericordia, hermanos. Cuánta gloria, hermanos. Cuánto perdón, cuánta gracia derramada, cuánto suministro del cielo, hermanos, para sus hijos. Y muchas veces por ignorancia no hacemos uso, hermanos. No nos hacemos de su río, no nos vertimos en su agua, no dejamos que Él nos inunde, porque pensamos que Él ya no nos habita, hermanos. Somos su templo, hermanos. Dios nos habita. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Verso 39. Su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos, y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Yahvé Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Yahvé Dios, sean vestidos de salvación. Tus sacerdotes, hermanos, la gracia ya estaba lista, hermanos. Oh, que Él nos vista de su salvación, hermanos. ¿Y cuál es la salvación? No solamente la que se le llama jurídica, hermanos, en nuestro espíritu, que continuamente nos vista de salvación con respecto a lo anterior, al contexto, que si pecaren una y otra vez, aunque cayeren, serán levantados. Él es el que desviste, hermanos, pero no para avergonzarnos, sino que nos viste de su justicia y de su salvación continuamente, hermanos. Oh, Yahvé Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh, Yahvé Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Oh, Yahvé Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahvé llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahvé, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Estos sacerdotes, hermanos, ¿por qué no podían entrar? Porque cuando el hombre comienza a identificarse con hombres y sus funciones, ya no está la gracia, ya no está el identificarse con el Señor, sino que yo me identifico con los sacerdotes. Pero la voluntad de Dios es que su pueblo, hermanos, su pueblo, cada uno de ustedes y yo, seamos llenados de Él, para que Él haga función, para que Él tenga expresión en su casa y que no haya cabida para confiar en los sacerdotes. Que Él sea ministrando nuestro interior, que Él sea llenándonos, hermanos, como templos de Él, siendo edificados, sí, pero también funcionando como aquel templo. No solamente con un nombre de vida, sino también con función de vida, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesús. Que Él nos sea llenando de Él, hermanos. Que no dejemos, hermanos, de buscar en los atrios de Dios, en el lugar santo de Dios y en su lugar santísimo, provisión cada día, hermanos, cada día, hermanos, cada día de Él, hermanos. Amén. Permítanme orar un segundo por su palabra, hermanos. Gracias, Padre, por habernos revelado a tu Hijo, Señor. Sabemos, Señor, que somos pecadores y que aunque hiciéramos, Señor, toda nuestra causa hacia ti, aún ahí, Señor, no alcanzaríamos. Pero, Señor, tú siempre estás atento al clamor de tus hijos, Señor. Y clamamos en esta tarde, Señor, para que tu casa sea llena de tu gloria, Señor.
Que no haya nombres, Señor, en nuestros ojos. Que no haya nombres en nuestro corazón, sino que seas tú mismo, Señor. Que la motivación de tu casa, Señor, por la cual se reúne, por la cual sirve, por la cual siembra, por la cual riega, Señor, sea tu gloria, Señor. Que no sean los hombres, que no sea el caminar frente a los hermanos, sino que sea delante de ti de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ánimo, Señor. Que sabemos que cuando servimos a tu causa, cuando servimos a los hermanos, no les servimos a ellos, sino al que habita en ellos, oh Señor, que eres tú mismo. Señor Jesús, permítenos abrir nuestros ojos un poco más y ver que realmente tú eres el único digno de reverencia, Señor. Y que si pusiéramos estar postrados, Señor, toda nuestra vida, Señor, aún no alcanzaríamos para honrar tu nombre como es debido, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, por tu palabra, que tú escuchas la oración de tus hijos. Aunque pecaremos, Señor, tú escuchas la oración. Aunque cayéremos muchas veces, oh Señor, tú escuchas la oración. Pero, oh Padre, que no se vaya de nosotros la comunión en nuestro espíritu, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jesucristo es el Señor y Él es el importante, hermanos. Bendito sea, Señor.